Listo. Bueno, gracias Alejandro por la presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, pues como lo mencionaba Alejandro, vamos a hablar el día de hoy de tipologías de sistemas fotovoltaicos. Vamos a- a tratar de hablar un poco acerca de cómo elegir correctamente el sistema fotovoltaico a instalar, pues incluso más que instalar, pues a diseñar y a viabilizar. Y todo esto, pues, como lo mencionaba Alejandro, pues en el marco del máster de energías renovables que tenemos en el Business School y además como preámbulo también un poco al- a las especialidades que estamos empezando a construir en diseño específico de sistemas fotovoltaicos y sistemas eólicos. Bueno, la manera como he configurado un poco la charla del día de hoy, pues es eh, como hemos tratado de configurar de manera general el programa del máster, es tratar de que cualquier discusión desde el punto de vista técnico la tratemos de ubicar en el contexto general de lo que entendemos pues como sostenibilidad y su relación con la energía. Entonces, obviamente, pues vamos a hablar un poco, a definir un contexto general eh, de alguna manera, pues, recordar y hacer énfasis en esa relación que existe entre los objetivos de desarrollo sostenible y la energía, para posteriormente pasar a, digamos, a definir pues la pregunta inicial que deberíamos hacernos al momento de empezar a planear un proyecto de este tipo y es qué necesidad energética quiero atender. Tal vez es una de las, de las preguntas iniciales que deberíamos hacernos. Obviamente, ya en el proceso de diseño o de implementación, pues hay otras, de pronto, pues otros aspectos importantes que hay que definir, pero de manera preliminar y en la etapa de planeación, pues la necesidad energética es fundamental. Y ya en función de eso, pues hablamos un poco de las diferentes tipologías y lo que consideramos que son de alguna manera los aspectos fundamentales de la, de la toma de decisión, que es justamente lo que queríamos como discutir, lo que queremos discutir pues en este webinar y, y lo vamos pues desarrollando. Entonces, bueno, como les mencioné, pues el contexto general, evidentemente, cuando hablamos de del marco general de la sostenibilidad, pues obviamente es muy fácil pensar en los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos actualmente como agenda mundial, que es pues un aspecto bastante importante tener en cuenta porque no se trata de iniciativas, digamos, aisladas, no se trata de motivaciones eh, de países específicos o de regiones, sino que es una agenda mundial. Entonces, el objetivo número 7 de esta agenda de sostenibilidad del mundo, pues es tener una energía asequible y no contaminante. Ese es el objetivo fundamental. Y pues ya uno leyéndolo, pues entiende que aquí no solamente está en discusión quién tiene acceso a la energía o no la tiene, sino más bien, aparte de ver quién tiene el acceso a la energía, cómo es ese acceso a la energía, y entender que la asequibilidad de la energía pues no está completamente tampoco, digamos, como por sentada en los países en los que incluso ya se cuente con acceso a la energía de manera, digamos, de manera completa, por así decirlo, o generalizada. Y aquí, por ejemplo, tenemos que hablar del caso particular que vivió eh, Europa, incluso España durante el año pasado, pues tuvo un episodio de, digamos, de complejidad en cuanto a la asequibilidad de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el precio de la energía
se duplicó en algunos momentos del año, se triplicó, eh, y eso ustedes entenderán que eso pues, puede tener unas consecuencias importantes por ejemplo, en familias eh, cuyos ingresos estén, digamos, muy bien medidos en cuanto a sus gastos mensuales de manutención, de sostener de pronto personas a cargo. El hecho de que el recibo de la energía se duplique o se triplique, pues eso puede empezar a afectar el balance de una familia en una ciudad normal y volver el acceso a la energía, por mucho que yo pueda tener el acceso aquí en mi casa, en mi ciudad, pues lo puede volver eh, inasequible, o sea, que no la pueda yo pagar. Entonces, eh, eh, esta discusión, digamos, preliminar, pues nos pone a nosotros o nos invita a pensar que hay diferentes aspectos del acceso a la energía que se pueden discutir. Cuando uno empieza a ver el desglose que hacen de ese objetivo, pues está entonces garantizar acceso universal a la energía, aumentar las energías renovables y duplicar la tasa de eficiencia energética. Los aspectos fundamentales que ya uno dice, bueno, aquí ya estamos hablando de, de implicaciones mucho más desglosadas de lo que es el acceso a la energía. Garantizar un acceso a la energía universal, ¿cierto? Entonces lo podemos empezar cuando empezamos a pensar en la triada de la sostenibilidad, que es eh, los aspectos sociales, económicos y medioambientales de cualquier actividad que desarrollemos como seres humanos, pues empezamos a ver que estos objetivos, este desglose de objetivos, pues va empezando a apuntar hacia eso justamente. El acceso universal a la energía, pues empieza a hablarnos un poco del aspecto social, ¿no? De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. En últimas, acceso a la energía, pero no necesariamente llevar energía donde no lo hay, sino que ese acceso sea, primero que todo, para todo el mundo y que todo el mundo lo pueda afrontar y que no sea un lujo y que no sea una toma de decisión de qué pago este mes el recibo de la energía o el otro, no, sino que sea una cosa eh, generalizada, por lo menos en sus niveles mínimos. El segundo aspecto, el segundo desglose, de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Evidentemente, un aspecto importante desde el punto de vista ambiental. ¿Cómo están constituidas las matrices energéticas? De qué manera se genera energía? O sea, pensando en sostenibilidad ambiental de los sistemas energéticos. Y que de aquí a 2030 se duplique la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, pues un aspecto pensando en la economía, pensando en esa paradoja de que por mucho que llenemos nuestro planeta de paneles solares, de aerogeneradores, de, de, de alternativas de generación de energía renovable, limpias, responsables con el medio ambiente, no tendría mucho sentido si eso no se combina con que repensemos la manera como consumimos la energía, porque pues aumentar indiscriminadamente el consumo de energía eléctrica eh, eh, pues no es compatible, por así decirlo, o más bien mejorar la manera como se genera energía y cómo se gestiona, no es compatible con unos aumentos desmesurados del consumo de energía eléctrica. Entonces es un poquito como el contexto general, entender también que cada vez que nos enfrentemos a un proceso o a una planeación de un sistema fotovoltaico, independientemente de la tipología, que es lo que vamos a discutir, digamos que las preguntas que deberíamos generar deberían estar orientadas un poco a tratando de tocar esos tres pilares, esos tres puntos específicos, pues para ser consecuente con lo que en últimas eh, eh, abarca el tema de la energía fotovoltaica, que es la sostenibilidad. Bueno, aquí me quedó, la imagen no quedó correcta, pero bueno, entonces básicamente, la, la, una vez que tengamos como esa reflexión de cara a la sostenibilidad, pues la segunda pregunta que nos deberíamos nosotros plantear sería, ¿qué necesidad energética quiero atender?
Ya, es decir, ok, ya entiendo que las implicaciones de pensar en un sistema de este tipo pues deberían estar orientadas a validar por lo menos aspectos importantes en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, dependiendo de la solución que quiero plantear. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero atender? ¿Qué es lo que están necesitando que pueda requerir la implementación, el diseño y la planeación de un sistema fotovoltaico? ¿Es que necesito llevar energía donde no hay, por ejemplo? ¿O es que necesito proporcionar energía estable donde su acceso no lo es? Porque existen esos lugares. Es decir, hay lugares en el mundo, en algunos países, en algunas regiones, donde existe una red eléctrica de distribución, pero resulta que ese suministro de energía es errático. Está disponible solamente unas cuantas horas al día, unos cuantos días a la semana, eh, pero es inestable además. Eh, es decir, es una red eléctrica que fácilmente quema televisores, que quema bombillos porque tiene picos de voltaje, cosas por el estilo. Entonces, la pregunta podría ser, ¿esa es una necesidad que quiero atender? ¿Llevar eh, eh, energía estable donde su acceso no lo es? O por otro lado, ¿necesito reducir los costos del acceso a la energía donde ya lo hay? Es uno de los casos de pronto que tiene más fuerza a nivel actual en países, por ejemplo, como Colombia, como Panamá, como Brasil, por ejemplo, que son las aplicaciones de autoconsumo, que es, ok, ya tenemos acceso a la energía eléctrica, estable, todo lo que queramos, tenemos industria que depende de eso, pero hay manera de reducir esos consumos, de bajar y en últimas, pues de afectar mi proceso productivo o más bien de, de beneficiar mi proceso productivo al reducir mis costos de energía. Esa es una pregunta que es muy entendible. O finalmente necesito generar alternativas viables para el respaldo de energía. Es decir, para mí es crítico que si se me va la energía, yo pueda tener un respaldo para una carga crítica, para un proceso de refrigeración que no puede parar, para la iluminación de un espacio que tiene que mantenerse iluminado, cualquier cosa de ese tipo, y que no quisiéramos hacerlo por los medios convencionales de plantas eléctricas o grupos electrógenos, por ejemplo, que funcionen con combustibles o cosas por el estilo. Entonces, partiendo de estas, digamos, de estas preguntas, de estas validaciones iniciales, es que nosotros podemos empezar a explorar cuáles son las tipologías que se adaptan y, aparte de eso, cuáles son las consideraciones que debería tener en cuenta o cuáles son como la información principal que debería yo tener en cuenta para ya abordar ese, ese estudio inicial, por así decirlo. Lo primero, con los sistemas grid tie, por ejemplo, entonces, los sistemas grid tie son los que pues efectivamente, digamos que dejan de un lado, por ejemplo, esas necesidades energéticas que implican llevar energía donde no hay, pues porque aquí ya tenemos un acceso a la energía eléctrica. Eh, de alguna manera dejan por fuera esos sistemas donde ya hay energía eléctrica, pero es inestable, porque estos sistemas grid tie, este bloque que estoy eh, redondeando con mi cursor, es un bloque que requiere de una estabilidad en la red. Entonces, si es una red que es inestable, pues un sistema conectado a esa red inestable, pues también será inestable. Entonces, los sistemas grid tie son sistemas que están orientados a atender de pronto esa necesidad energética de reducir costos de energía donde el acceso ya está garantizado, ¿verdad? Entonces eso ya nos pone, ya digamos que ya nos ubica en un tipo de necesidad, ¿verdad? Pero entonces hay unas implicaciones ahí, o sea, ya no es ok, ya voy a llevar energía
o voy a buscar reducir los consumos de energía eléctrica en un sitio específico, sino que también, una vez validado eso, cuáles son las validaciones que tengo que hacer para que esto sea viable, para que tenga sentido eh, técnico, financiero y todo lo demás. Entonces cobra muchísima importancia, por ejemplo, en este caso, lograr analizar el consumo de cara a la eventual generación fotovoltaica. Por ejemplo, esta diapositiva que están viendo ustedes aquí eh, es la gráfica de lo que se conoce como una matriz de consumo. En algunos países se conoce como una matriz de cuartos horarios, pero es básicamente la información que nosotros tenemos en un lugar donde tengamos acceso a la energía. Lo más normal es que tengamos un recibo mensual o bimensual o trimestral de ese suministro de energía, que es un servicio público. Eso también es una reflexión importante para hacer, y es que de cualquier manera que pensemos en el acceso a la energía, pues hay que pensarla como un servicio público. Entonces ese servicio público usualmente debe costar en función de quién lo está recibiendo, pero debería tener un costo porque en últimas también necesita una manutención, necesita un mantenimiento, una operación. Entonces esa información de la matriz de consumo es básicamente un desglose de lo que uno recibe usualmente en su recibo de energía. En el recibo de energía uno recibe: usted consumió tanta energía en este periodo de tiempo y por ende tiene que pagar tanto dinero. Pero el recibo no le explica a uno o no le permite ver cómo se consumió esa energía o cómo se consume esa energía en el lapso de un día. Entonces ustedes ven esta gráfica en el eje Y tiene desde la 1 de la mañana, o sea, desde la 1 hasta las 24 horas, o sea, tiene todas las 24 horas del día y podemos ver cómo se consume la energía, ¿cierto? O sea, y está discriminado por los días de la semana. Entonces, yo fácilmente con este análisis puedo pues darme cuenta que, por ejemplo, en esta carga en particular, los días lunes, por ejemplo, son los días que menos se consume energía, y que usualmente es un consumo que tiene, digamos que perpetuamente tiene una tendencia, y que a partir de las 5 de la mañana, por ejemplo, empieza a aumentar. Eso digamos que es algo común en todos los días, y que usualmente tiene como un pico, tiene como un punto máximo, ni siquiera en los medios días, sino por acá de pronto en la primera parte de la tarde, y que después empieza a decrecer, ¿ya? Eso es muy importante conocerlo, porque si nosotros hacemos este análisis, miren que la gráfica azul clara, que es tal vez esta que estoy delimitando con mi cursor, es el consumo promedio de esta carga. Esta curva amarilla, esta campana que estamos viendo aquí preliminarmente, es la proyección de la generación de energía de un sistema fotovoltaico, en este caso de una potencia X, pero que no viene al caso de la potencia, es simplemente hacer el ejercicio. Entonces es una generación de energía que en últimas, siempre y cuando esta curva de generación de energía esté por debajo de todas estas curvas de consumo, entenderemos que será una energía autoconsumida. Es decir, toda esta energía que se está generando acá, pues estará consumiéndose en la red y estará dejando de ser consumida de la red eléctrica convencional. Ahí es donde yo estoy encontrando los ahorros en la energía, en el consumo de energía. En últimas, ¿eso qué efecto tiene? Esta es la misma gráfica que estamos viendo atrás, simplemente no está desglosada ya por los días de la semana, sino solamente en la curva que corresponde al promedio de todos esos colores que estábamos viendo. Es esta curva azul. Esta curva azul, cuando interactúa con esta curva amarilla, porque el tema es que esas dos curvas, digamos que ocurren en esos mismos momentos, en esas mismas franjas horarias, cuando esas curvas coinciden, lo que pasa es que esta curva azul se convierte en esta curva verde, ¿ya? O sea, el efecto, el impacto de un sistema grid tie en el consumo de la red convencional, pues básicamente es este que estamos viendo aquí. Es que el consumo ya no vaya a ser esta campana por acá, sino que vaya a ser esta campanita verde por aquí. En últimas, básicamente lo que estoy haciéndole a toda esta área bajo la curva, de toda esta área bajo la curva azul, lo que estoy haciendo es quitándole
el área bajo la curva amarilla, que me da la curva verde, ¿no? Este pedazo que está aquí, entre lo azul y lo verde, pues básicamente lo que hay aquí entre lo amarillo y el límite cero del eje Y. ¿Esto por qué es importante? Porque una vez identificado el tipo de sistema que yo quiero, el reflejo inmediato debería ser caracterizar, por lo menos en una primera instancia, esa necesidad energética. Entonces, el primer paso en la caracterización, en el caso del sistema grid tie, que es cuando quiero reducir los consumos de energía de una red convencional que ya exista, pues es entender este desglose. Entender cómo se consume energía en las 24 horas y cuál será la interacción de ese consumo de energía en 24 horas con una generación de energía en 12 horas. Podemos tener otros casos, por ejemplo, este es un caso con un consumo un poco mucho más de pronto estable en el tiempo, o sea, tiene unos picos negativos en algunos momentos, pero es de pronto más estable y una cosa un poco más fácil de entender y es que los domingos sean los días en los cuales se tenga un menor consumo. Esto ya nos ubica un poquito más de pronto, por ejemplo, en un sector industrial. La otra curva de consumo nos podría, por ejemplo, ubicar fácilmente en un sector de ocio, ¿ya? Que toda la semana está utilizándose, pero el día lunes es el día en el que está de pronto cerrado por mantenimiento, por limpieza y que el resto de días de la semana está mucho más activo energéticamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren que aquí entonces sí lo que tenemos es que esta curva, en algún momento de la curva del promedio, la curva de generación verde, en algún momento de la curva promedio del consumo, está superando la curva de generación a la curva del consumo. ¿Eso qué hace? En últimas, lo que hará es que la curva azul, que es la curva del promedio, digamos que el impacto es mucho más evidente acá porque lo que va a hacer es que toda esta campana pues se va a ver básicamente inversa en la campana verde del consumo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Este pedacito que estamos viendo acá es lo que se conoce como un excedente de energía. Esta energía está siendo generada, pero no está siendo requerida. Eso quiere decir que se tiene que vender, tiene que pasar algo con esa energía. Y como entendemos que en un sistema interconectado a la red, la energía no se almacena en ningún sitio y que la energía tiene que ir para algún lado, la energía se tiene que convertir o en luz, o en movimiento, o en calor, pero no se puede simplemente desaparecer. Entonces, si no está ocurriendo ninguna de esas conversiones o transformaciones en la carga, pues esa energía simplemente tendrá que ir hacia un sitio y ese sitio es la red eléctrica convencional. Y en ese momento se vuelve una venta de energía, una venta de el usuario, digamos, convencional, el que solamente pide energía, va a volverse un enviador de energía, un exportador de energía. ¿Vale? Entonces, en últimas, este fenómeno que estamos viendo aquí en la parte inferior de la curva verde, esto no puede ocurrir, o sea, yo no puedo consumir menos X de energía. Entonces, esto no va a ocurrir, lo que va a ocurrir es que esta línea debería ponerse verde aquí completamente en el eje Y en el eje horizontal, un lapsus en el eje horizontal del gráfico, ¿verdad? Y este pedazo que está acá, pues lo que se volvería es un excedente. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes estos análisis? Porque los excedentes tienen reglas para su comercialización, por así decirlo. Es decir, este pedacito, este espacio que está aquí de excedentes no puede ser indiscriminado, no puede ser, digamos que tiene que ser controlado de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los actores involucrados en un sistema energético, en un sitio donde haya una red eléctrica convencional, o sea, tiene que haber una empresa que genera la energía, una empresa que mantiene las redes, que hace todo lo necesario para que un servicio público funcione, eh,
tiene que estar también protegido. O sea, esos actores tienen que estar también protegidos dentro del esquema para que sea sostenible justamente. Y entonces, en ese sentido, un esquema como el que les presento aquí en la siguiente diapositiva, pues cobra mucho sentido. Esto es eh, la empresa Solsta, que es una empresa, eh, digamos, muy interesante en Colombia, que parte de su labor es la consultoría energética y, digamos, el tema, digamos, de acompañamiento, más allá de lo técnico, ha generado este diagrama de flujo de lo que es la comercialización de energía bajo una resolución que es la 174 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero que en últimas lo que más busca establecer son el tratamiento de los excedentes de energía. Miren que aquí es básicamente, bueno, eso es generación distribuida o autogeneradores a pequeña escala, como se llaman en Colombia, digamos, las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo se llaman autogenerados a pequeña escala, y entonces pueden ser de fuentes no convencionales de energía o fuentes renovables o sea, o fuentes no fuentes no convencionales de energía, o sea, fuentes convencionales, o sea, las de toda la vida, o pueden ser fuentes no convencionales de energía, o sea, las renovables, como se entiende. Eso quiere decir que estos sistemas pueden no tener excedentes, ¿cierto? O sea, no tener excedentes es básicamente este escenario, ¿cierto? Que es yo genero una energía, eso hace que esta curva azul se vuelva esta curva verde y mi ahorro de energía pues va a ser la diferencia entre lo verde, entre lo azul y lo verde, ¿cierto? Ese es este escenario, el escenario de permuta directa, por así decirlo. ¿Ya? O sea, lo que yo genero con el fotovoltaico y consumo es lo que dejo de pagar en el recibo y ese es mi ahorro. Pero si tengo excedentes, los excedentes están sujetos a unas reglas, a unas normas, ¿ya? Depende del tamaño del sistema fotovoltaico y depende de la relación entre la exportación y la importación, o sea, de esa relación entre la exportación y la importación y la referencia o, o digamos el tamaño del sistema fotovoltaico que yo tenga, dependerá el valor al que será remunerado ese excedente. Esto es un escenario específicamente para Colombia, que les estoy mostrando acá, pero esto aplica para todos los países que tengan un marco regulatorio así. O sea, España tiene un marco regulatorio así, Brasil tiene un marco regulatorio así, México lo tuvo, en ese sentido está un poquito parado, pero es eso. Entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Le explican a uno, mire, si su exportación es inferior a la importación, o sea, la energía que usted manda para afuera es menor a la energía que usted consume, yo los excedentes se los voy a pagar a un precio determinado, ¿cierto? Por el contrario, si su exportación es superior a la energía que usted pide de mi red, yo los excedentes se los voy a pagar a otro precio. Obviamente, este precio PB es un precio muy inferior al precio CU menos C, que en últimas esto CU menos esto hace referencia, digamos, a la manera como se tarifica la energía eléctrica en Colombia. No es el caso de explicarlo aquí de pronto en ese momento, pero básicamente es para que entendamos que para que los marcos regulatorios sean viables, tiene que haber reglas para que el nuevo generador de energía, que es el usuario, no tenga ese reflejo normal del ser humano de, wow, puedo generar energía y venderla, o sea, lucrarme con eso, pues el reflejo será, voy a vender mucha más energía para lucrarme mucho más. Claro, tiene sentido, pero ¿hasta qué punto? Hasta que sea beneficioso tanto para usted como para el actor normal de este tipo de sistemas, que es el comercializador de energía. Entonces, o sea, es importante mencionarlo porque cuando ya empezamos a definir el tipo de necesidad que queremos, o sea que ya llegamos al tipo de sistema fotovoltaico que quiero o tipología que quiero, el siguiente paso es ver cuáles son las condiciones del sitio en el que estoy para saber qué tipo de sistema tengo que o qué tipo de sistema puedo pensar en ofrecer. ¿Listo? Eso mismo va a ocurrir, por ejemplo, para los sistemas off-grid. Entonces, en los sistemas off-grid, lo que pasa principalmente
Y la gran diferencia con un sistema de interconexión es que, como ustedes verán en la gráfica, no hay una red eléctrica convencional. Entonces, primero que todo, cualquier consumo de energía es responsabilidad absoluta del sistema fotovoltaico. Entonces, aquí algo cambia tangencialmente. Ustedes se dieron cuenta que en todas las discusiones o en las diapositivas que les presenté anteriormente, en ningún momento hablé de qué tipo de carga era. Pensamos en, bueno, no, esto es de pronto algo industrial, esto es de pronto algo de ocio o lúdico, pero no detallamos, bueno, no, es que se trata de máquinas, se trata de motores, se trata de iluminación. No, porque para un sistema de interconexión a la red, digamos que ese dato de alguna manera se vuelve secundario, por así decirlo. Me interesa su tendencia en consumo, pero no me interesa mucho qué tipo de equipo lo hace. Por el contrario, por un sistema off-grid sí es importante. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay una red para compensar eso. Si yo quiero prender 50 bombillos, tendré que saber qué son 50 bombillos y de qué bateaje son para poder validar de qué características tendrán que ser los equipos que yo necesito. ¿Eso cómo se ve traducido? En últimas, yo, por ejemplo, ya cuando identifico que lo que quiero es llevar energía allá donde nunca ha habido energía, me ubico ya entonces en un sistema off-grid y el siguiente paso será, ok, ¿cuál es el tipo de carga que quiero atender? Lo que se conoce como un cuadro de cargas o un detalle del consumo. Entonces, usualmente esto es una tabla digamos, de un modelo pues, propio que usamos en la empresa en la cual trabajo, y es un cuadro de cargas, es un detalle, es un inventario de las cosas que yo quiero utilizar con ese sistema fotovoltaico off-grid. Entonces aquí sí que tengo que decir, son 8 equipos de iluminación o 8 bombillos con una potencia de 12 vatios cada uno y que pienso utilizar 8 horas al día y 4 días a la semana. Y lo mismo con la licuadora, con el televisor, con el computador, con el smartphone y con el congelador, por ejemplo. Eso me va a dar una cantidad X de energía que por métodos de diseño de este tipo de sistemas, pues digamos que genero unas consideraciones de sobredimensionamiento. Todo esto obviamente se discute en detalle en la especialización que nosotros tenemos, eh, que ofrecemos dentro de la escuela EALDE. Entonces, esta cantidad de energía derivará en una cantidad de baterías que yo necesito. En este caso necesitaría 8 baterías de 12 voltios de 100 amperios hora y necesitaría cerca de 2 paneles solares para atender esto. ¿Ya? Entonces, ya cuando me ubico yo en un sistema off-grid, tendré que tener en cuenta otras consideraciones. Ya no es el marco regulatorio para saber qué pasa con la energía cuando la tengo excedente o cómo consumo energía de las 0 a las 24. No tanto. Más bien es durante cuántas horas, qué horas del día utilizo la energía para saber en total cuánto consumo, pero además ese consumo a qué tipo de equipos obedece, porque tengo que saber cuántos son, cuántos vatios suman para poder hacer el cálculo de cuántos equipos voy a necesitar. ¿Listo? Y por otro lado, y finalmente, pues están las consideraciones de lo que se entiende, por ejemplo, como los sistemas híbridos, que en últimas es como una combinación de un sistema off-grid y un sistema grid-tie, y en últimas, pues podría ser una combinación de necesidades energéticas. Es decir, un sistema híbrido me puede atender a mí una necesidad de reducir consumos de energía eléctrica en un sitio donde ya hay consumo, pero también, por ejemplo, proporcionarme respaldo de energía cuando exista un corte de energía. ¿Ya? Entonces ahí tengo combinación de tipologías que por ende se podrán derivar en combinación de necesidades energéticas y que en últimas me harán hacer otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, un mismo cuadro de cargas, ¿cierto? Pero un cuadro de cargas de respaldo. Entonces, tengo que ponerme a pensar, ok, la necesidad energética mía no es llevar energía donde nunca la ha habido, o sea, que todo el tiempo el sistema fotovoltaico con las baterías sea el que esté proporcionando la energía, no. Es que cuando hay un corte de energía, que cuando hay un corte de energía se entiende que es un corte puntual,
esporádico, que no, que no va a durar muchísimo tiempo. Entonces, ok, por lo menos quisiera que este sistema, cuando entra en corte de energía, me atienda estas cargas en específico. Entonces, miren ustedes que del mismo cuadro de cargas que tenemos en la diapositiva anterior, vamos a quitar la licuadora y el congelador. Si se va la energía, ok, no pasa nada. El congelador se queda quieto, es una máquina, es un equipo de conservación de la temperatura, puede mantener la temperatura durante un tiempo determinado, obviamente no muchísimo porque va a empezar a perder, pero lo podrá tener. Y durante un corte de energía, por ejemplo, a mí no me interesa licuar. Hago otra cosa, pero no licuo. Pero sí me interesa tener ya no los 8 elementos de iluminación, sino por lo menos 4. Me sigue interesando mantener la televisión, poder tener el computador, poder tener el smartphone. De pronto durante la misma cantidad de horas que lo tenía en el cuadro anterior, pero ya no los quiero 4 u 8 o 7 días a la semana, simplemente un día. O sea, que me aguante un día completo de corte de energía. Miren la repercusión tan importante que tiene, por ejemplo, eso, obviamente en la cantidad de energía. Es mucho menor la cantidad de energía. Van a ser mucho menor la cantidad de baterías, por ejemplo, que necesito. Miren que aquí necesito menos de una batería. Obviamente no puedo comprar 0.7 baterías, pero quiere decir que con una sola batería, por ejemplo, eh, sería suficiente. Y lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con la cantidad de paneles. No puedo comprar 0.15 paneles, pero sí sé que con por lo menos con un panel podré atender esta situación de respaldo. Entonces, identificación de necesidad, identificación o relación de esa necesidad energética con la tipología que me puede atender esas necesidades y un paso extra, un paso más. ¿Qué necesito además de eso? Saber, tener en mente para poder abordar este tipo de cálculos o de diseños, ¿verdad? De manera resumida, ¿qué consideraciones se deben en cuenta para la correcta selección de un sistema fotovoltaico? Entonces, si necesito llevar energía donde no hay, pues puedo pensar en un sistema off-grid que puede requerir un cuadro de cargas detallado, por ejemplo. Por el contrario, si necesito proporcionar energía estable donde su acceso no lo es, puedo pensar en un sistema off-grid o en un sistema híbrido que requerirá un cuadro de cargas detallado total o un cuadro de cargas detallado del respaldo que necesito, ¿ya? Dependiendo de qué momento, de qué configuración quiero atender, pues podrá ser el cuadro de cargas ajustado a lo que necesito. Si por el contrario necesito reducir los costos del acceso a la energía donde ya lo hay, un sistema grid tie, y requeriré de pronto un análisis de consumo versus generación y una contextualización del marco regulatorio de excedentes, entendiendo que no puedo indiscriminadamente llenar un lugar disponible de paneles solares porque sí, porque tengo el espacio, no, porque tengo que analizar cómo interactuará eventualmente ese sistema fotovoltaico con la red convencional que ya sé que existe. Y por último, si necesito generar alternativas viables para el respaldo de energía, pues se debe en cuenta que estaremos de pronto hablando de un sistema híbrido y que requeriré cuadro de cargas del respaldo para atender esa energía que quiero respaldar. Pues bueno, eso es lo que tenía para contarles el día de hoy en cuanto a cómo abordar la selección del sistema fotovoltaico, de una tipología de un sistema fotovoltaico. Y pues entonces en este momento tendríamos el espacio para atender algunas de sus preguntas. Entonces en este momento voy a proceder a revisar las preguntas que podamos tener aquí en los... Recuerden que en el apartado de preguntas ustedes pueden empezar a formular las preguntas que tengan, los comentarios, las inquietudes y pues bueno, la idea es poder atenderlos por ese medio. Alexander, bueno, pues Antonio pues, se reporta desde Perú, Alexander participa en el de gerencia de proyectos con especialización en renovables. Bueno, Eduardo desde México. Pregunta José Antonio
ah, ¿qué avances tecnológicos existen respecto al banco de baterías que es necesario diseñar como complemento de un determinado proyecto con paneles fotovoltaicos? ¿Qué avances tecnológicos existen? Pues bueno, José Antonio, eso digamos que el subsistema de almacenamiento de energía, o sea, de las baterías, es tal vez uno de los que más desarrollo tiene en la actualidad. Eh, o sea, quiere decir que las baterías son las que más constantemente están evolucionando en los últimos años, en, en costo, en tamaño, en peso, en desempeño, en duración. Entonces, pues los avances tecnológicos que existen son bastantes, eh, desde el punto de vista, digamos, de la tecnología. Por ejemplo, hace unos años lo más usual era tener baterías electroquímicas con plomo ácido o con gel. Actualmente, pues eso ha evolucionado, ya se tienen baterías mucho más fácilmente, digamos, con iones de litio, con litio ferroso. Eso hace que las baterías sean, como te digo, más baratas, más livianas, menos grandes, más duraderas. Entonces, ahí hay una gran evolución. Pero también es clave entender, primero que todo, que un sistema fotovoltaico no necesariamente necesita baterías. Eso es lo más importante, porque es un reflejo que muy fácilmente se tiene, ¿no? Ok, pienso en sistemas fotovoltaicos o en sistemas de energía renovable y de pronto rápidamente pienso en baterías, en sistemas aislados, pues no necesariamente. Y tener en cuenta que entre mejor logre desglosar yo esa necesidad, pues técnicamente, mejor la atenderé técnicamente y pues tendré un mejor balance en lo que logré ofrecer. No sé si espero haber atendido la pregunta de José Antonio. Vilmos Cerón pregunta, ¿realizan el estudio de eficiencia de la potencia nominal en base a las variables medioambientales proyectadas para entregar la necesidad del cliente? ¿Realizan el estudio de eficiencia de la potencia nominal en base a las variables medioambientales proyectadas para entregar la necesidad del cliente? En base, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Vilmos, pero a ver, por ejemplo, te hablo desde el punto de vista muy puntual de lo que hacemos constantemente en nuestra empresa, que es mayormente diseño y construcción de proyectos de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo. Es que cuando o sea, al cliente se le pide toda esta información, su consumo de energía, sus matrices de consumo, obviamente de pronto algunos aspectos de áreas disponibles y tal. Se configura un primer sistema, digamos, un sistema que se adapte a sus necesidades en cuanto a consumo, y se hacen obviamente unas proyecciones, son proyecciones desde el punto de vista financiero y también medioambiental. Entonces, ok, esta energía que usted va a generar, que va a autoconsumir, que va a dejar de comprar de la red, eso va a representar unos ahorros de tanto dinero, eso va a hacer que usted retorne su inversión en tanto tiempo y además se le hacen unos cálculos de esa energía, esos kilovatios hora que usted va a dejar de consumir de la red convencional, que cada país tiene unos cálculos específicos de cuántos gramos o kilogramos de CO2 se emiten a la atmósfera por esa matriz energética de cada país. Entonces eso permite que al yo hacer el cálculo de la cantidad de energía que voy a dejar de consumir de esa red, puedo evidentemente hacer el cálculo de cuántos kilogramos de CO2 la matriz energética del país dejará de emitir, porque pues esos kilogramos no fueron necesitados, porque los generé yo en mi techo o en mi predio cercano, y por ende se los ahorré como emisiones de CO2 al medio ambiente. No sé si por ese lado iba la pregunta, Vilmos, espero haberlo atendido, pero sí, digamos que pues, lo entendí, sí se hacen proyecciones o estudios teniendo en cuenta variables medioambientales. Francisco simplemente quería preguntar qué características de paneles fotovoltaicos son las más idóneas para strings más amplios. Eh, ¿Qué características de paneles fotovoltaicos son las idóneas para strings más amplios? Eh,
A ver, es que no es tanto el panel fotovoltaico, lo que define la longitud del string va a ser en últimas el inversor. O sea, cuando yo conecto paneles, o sea, hay que pensar que los paneles se tienen que conectar con algo antes de irse para la carga. Pensemos en eso primero. Entonces, la longitud, o sea, la cantidad de paneles que podré conectar uno después del otro, estará condicionada mayormente por el aparato al cual van a llegar a conectarse esos paneles fotovoltaicos. Entonces, en un sistema de interconexión a la red es el inversor. En un sistema aislado de la red podrá ser el controlador de carga de las baterías. Entonces, en últimas, de eso dependerá mucho, de qué tanta corriente y qué tanta voltaje soportan ese subsistema al cual se va a conectar el sistema fotovoltaico. Eso me determinará la cantidad de paneles que podré conectar, más allá de la tecnología del panel fotovoltaico o de la característica del panel, ¿no? Y pues sí, entender que obviamente cada vez más hay paneles fotovoltaicos de mayor potencia, entonces eso hace que, pues para lograr mayor potencia tendremos que se están generando o logrando mayores voltajes de circuito abierto y mayores corrientes de cortocircuito. Entonces, pues también ahí habrán cosas a considerar. Bueno, Francisco sigue preguntando. Bueno, la merma por temperatura de los paneles suele ser constante. Sí, sí, efectivamente, los paneles fotovoltaicos se afectan negativamente por las altas temperaturas, pero justamente ahí sí que la tecnología del panel puede cobrar o cobra muchísima importancia porque entonces hay que, vale, entonces, ¿qué tecnología tengo? ¿Policristalina o monocristalina? ¿O amorfa? ¿Tengo tecnología en la celda PERC o no PERC? ¿Tengo tecnología en la celda de media celda? ¿Cierto? ¿Cuánta cantidad de bus bar tengo en mi celda? O sea, todos esos aspectos del PERC, la media celda o la celda partida, la cantidad de bus bar que tenga la celda, eso tiene implicaciones en la temperatura final disipada en la celda y por ende en la merma, como lo dice Francisco, o en la reducción del voltaje. O sea, al aumentar la temperatura de la celda, lo que hace es afectar negativamente, o sea, se reduce el voltaje, por ende se reduce la potencia del panel y pues se genera menos energía. Entonces, con este tipo de tecnologías se puede buscar que la afectación por temperatura sea lo menor posible. Entonces, hay que orientar mucho el tema de la selección, al tipo de panel, la tecnología, el tipo de celda que se tenga y la configuración que se tenga, media celda, cantidad de bus bar y ese tipo de consideraciones. Julio Bruno, bueno, dice, tengo una consulta respecto a los gráficos de energía, pues, pero creo que no formulaste la pregunta, Julio, entonces, bueno, tal vez sí, perdón, sí, pero ya voy, entonces ya, primero está Claudio, bueno, muchas gracias por la charla, muchas gracias, Claudio. Roberto pregunta, bueno, saludos desde Ecuador, entonces Julio dice, no entiendo cómo graficar kilovatios hora, ¿en qué tiempo se está integrando la potencia para graficar kilovatios hora? No, para graficar kilovatios, pues, a ver, básicamente, la manera, primero, se grafican kilovatios hora porque las matrices de consumo están expresadas en kilovatios hora. O sea, el documento que le proporciona al cliente el comercializador de energía, cada celda de Excel le indica a uno la cantidad de energía que se consumió en esa franja horaria. Por ejemplo, de la 1 a las 2 de la mañana se consumió tanta energía en kilovatios hora. Después de las 2 a las 3 de la mañana se consumió tanta energía en kilovatios hora y así sucesivamente. De 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Entonces, esa información está proporcionada en kilovatios hora, entonces al graficarlo, pues obviamente lo grafico en kilovatios hora contra tiempo, que son las horas del día, ¿verdad? No sé, espero que así sea, esté atendiendo la pregunta que está haciendo Julio. De cualquier manera, la otra manera de pensarlo es que, en últimas, kilovatios hora es energía. Energía es igual a potencia por tiempo. A veces estas gráficas se expresan en el eje vertical en potencia, en el eje horizontal en tiempo. En últimas, la gráfica que tengo es potencia por tiempo igual a energía.
Entonces, esa es la manera como también se puede interpretar algunas de las gráficas que se ven, Julio, ¿vale? Ok, veo que pusiste ok, entiendo que atendí tu inquietud. Francisco continúa preguntando, bueno, eso sería lo que se integraría a los BMS de las baterías, por ejemplo, avances tecnológicos, evolución tal y como ya nos comenta. Entiendo que está afirmando algo de lo que le estaba comentando, Francisco. Eh, bueno, sí, de pronto va a haber otros avances en cuanto a los avances ya, pero ya no de la tecnología como tal del almacenamiento de energía, sino más bien de avances tecnológicos en cuanto al monitoreo, por ejemplo. Ya cada vez más hay eh, equipos complementarios de los sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Que me pueden ayudar a medir en tiempo real el estado de carga de las baterías, poder tener de pronto indicadores mucho más precisos para planear labores de mantenimiento o para prever un daño en el sistema y poder intervenirlo de manera oportuna. Entonces, claro, de pronto, sí, sí, eso es, eh, 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 a esos avances tecnológicos se refería Francisco. Augusto Bernales pregunta, ¿qué efectividad tiene un sistema híbrido solar eólico? Bueno, pues de nuevo, depende de la necesidad energética. La idea de combinar un sistema eólico con un sistema solar tiene que partir de si quiero compensar una cosa con la otra, por ejemplo. Usualmente cuando se combina un eólico con un solar es porque yo quiero compensar, en las horas de no sol, quiero compensar energía, o más bien puedo. También es por el tema del recurso. Hay que pensar que en algunos lugares del planeta, durante el día hace mucho sol, pero no sopla el viento. Y en las noches y en las madrugadas, obviamente no hay sol, pero sí que sopla mucho el viento. Entonces yo puedo pensar en que si combino dos tecnologías, puedo tener generación las 24 horas con fuente renovable. Entonces, ahí de esa manera se pueden valorar las efectividades y otra es el tipo de carga que quiero atender. O sea, una cosa es cómo la genero y otra cosa es cómo la voy a consumir. En últimas es, de nuevo, traslapar esas dos curvas para empezar a entender y a tomar decisiones. Todas estas decisiones obviamente después se pueden abordar con software de simulación y con herramientas pues mucho más especializadas en el diseño, pero el primer paso, el paso inicial, digamos, de la configuración de esa toma de decisión, pues consideramos que con esta manera de presentarlo, pues tiene sentido. Bueno, nos quedan 2 minuticos, voy a lograr responder de pronto una o máximo 2 preguntas más. Roberto vuelve a preguntar, ¿cuál de los tipos de sistemas fotovoltaicos sería el más recomendable para implementar en una propiedad o en un terreno de 10 hectáreas? Si es para un terreno muy grande, Roberto, casi que se podría entender que es para una generación a gran escala. Es decir, es una generación de energía que no va a ir directamente a un consumo final, sino que va a ir a una red eléctrica de distribución, lo que se conoce como la generación distribuida. Entonces, pues un sistema de interconexión sería la respuesta muy puntual a tu pregunta. Finalmente, Pablo pregunta, antes de cualquier análisis, lo primero que se debe tomar en cuenta es tratar de tener pleno conocimiento de la necesidad del cliente y conocer las características de su sistema para luego poder dar una solución realmente eficiente y rentable. Yo creo que también es una afirmación de Pablo. Bueno, José René, tal. Bueno, yo creo que ya no hay muchas más preguntas. Eh, sí, bueno, creo que Pablo al final atendía una de las preguntas que respondía, que la amplitud del string eh, vendrá por el inversor. Bueno, yo creo que con eso ya podemos ir finalizando. Muchísimas gracias por su asistencia. Como lo saben, pues podrán ustedes consultar la grabación de la charla en las redes de la escuela. Los invitamos a que revisen, por favor, la oferta que tenemos, tanto del máster de energías renovables como la que tendremos muy próximamente para la especialización, la especialidad en diseño de sistemas fotovoltaicos y eólicos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.